Vamos a hablar un poco acerca de este libro maravilloso de las siete puertas del conocimiento. Es un compendio de conocimiento espiritual para el movimiento no ágida moderno, se nos dice en este libro, acerca del comentario del libro, y para todos los gentiles justos o no ágidas. Y ahora viene la explicación de este término no ágida, que por ahí puede sonar raro para la mayoría, y en definitiva no es tan raro si lo vamos a analizar. En realidad no significa nada más y nada menos que hijo de Noé, hijo de Noé. En realidad a las personas no judías se nos declara, digamos, se nos considera en las fuentes judías como Benei Noach. Así como los judíos son Benei Israel, nosotros somos, los de las naciones, somos, las personas de las naciones somos hijos de Noé, Benei Noach. Y obviamente, para que se haga más fácil, se ha transformado este término, empezado a utilizar el término noágida, ¿no? Eso no hace mucho tiempo que se está utilizando, hace muy poquito, ese término para referirse a hijo de Noé o hijo de Noah, porque en hebreo es Noah, ¿no? Entonces por eso dice Noágida, ¿no? O sería, si no, hijo de Noé, que es lo mismo. Entonces, nos referimos a aquellos que estamos bajo el pacto de Noé. Justamente la Torá, el pueblo judío nos enseña en sus fuentes, en su sabiduría, que nosotros somos hijos de Noé y ellos son hijos de Israel. Hijo de Noé porque recibimos el pacto estamos bajo el pacto inicial que Dios hizo con la humanidad. En primer lugar, hizo un pacto con Adán, el primer hombre, nuestro padre, padre de toda la humanidad, y luego con Noah, el segundo padre, cuando se reinició la humanidad, el mundo nuevamente, con él, Dios hizo un pacto que figura claramente en Génesis, en Bereshit, Génesis capítulo 9, donde hizo salir su arco el Eterno, y lo dio como señal para este pacto nuevo. Y nos dice la tradición judía que se refiere a siete preceptos, los seis que había dado Adán anteriormente y uno más que se le agrega, que es no comer la carne de un animal que aún está vivo. Allí encontramos muy poquito en la Torá escrita, encontramos mucho sí en la Torá oral, en la explicación oral. La Torá escrita es una síntesis, por lo tanto hay que ir a la oralidad para poder saber muchas cosas que no están aclaradas ahí. Y se habla de los preceptos para los mandamientos para todo el mundo que no han caducado. Al contrario, han sido refrendados en el monte Sinaí cuando Dios hizo su revelación al pueblo judío y le dio la Torá. Y en la Torá del pueblo judío, hay Torá escrita y oral, se complementan, son las partes de la Torá, digamos. En esa Torá está nuestro pacto también, el pacto de las naciones, el pacto del arco iris, el pacto noágida. Por lo tanto, es importante aclararlo, ¿no? Son siete preceptos que no han caducado, que son eternos, atemporales y que tenemos que obedecer siempre para conectarnos con el Creador correctamente. Aparte de, obviamente, los principios que ya vamos a ver del verdadero monoteísmo de la Torá, porque hay muchos monoteísmos, pero acá estamos hablando del monoteísmo de la Torá, ¿no? Hay muchos que creen en un Dios, pero puede ser un ídolo también, así que eso no significa que esté bien, en ese caso el monoteísmo. Entonces, el monoteísmo auténtico, verdadero, correcto, es el monoteísmo de la Torá, en donde creemos en el Dios de Israel, el uno y único. Entonces, bueno, esta obra, este libro es una obra, una guía práctica para alcanzar el crecimiento espiritual y la paz interior como gentil, justo, como no ágida, ¿sí? En lo ágida, toda persona es no ágida. Todo ser humano, a no ser que sea judío, porque tienen otro pacto diferente que Dios hizo después con el pueblo judío, tienen otro estatus. eh, Todas las personas somos no ágidas. Ahora podemos ser observantes o no observantes, ¿sí? O parcialmente observantes. Cada uno sabrá hasta dónde observa y qué observa, ¿no? Pero todos somos no ágidas, así como el judío es judío, digamos. No importa si observa, no observa, cuánto observa. Entonces, este libro está escrito en términos claros, concisos, proporciona la base moral objetiva para cualquiera que busque una conexión personal y una relación más estrecha con el Creador, o sea que está destinado a aquel que busca sinceramente una relación verdadera con Dios, ¿no? Que busca la verdad, que busca conectarse con el verdadero Dios de la forma adecuada.
Los autores adaptaron enseñanzas universales de textos clásicos como el Tanaj o la Biblia hebrea. Digo Biblia hebrea, que es la verdadera Biblia, en donde, digamos, muchos le llaman de mala manera, o sea, incorrectamente, el Antiguo Testamento. No es Antiguo Testamento, es el único testamento que hay que está vigente y nunca caducó, es la Biblia hebrea, ¿sí? Obviamente, en traducciones, en textos, en traducciones judías, traducidas por judíos ortodoxos, ¿no? Idóneos en cuanto a este tema. El Talmud, el Midrash, que todo forma parte de la Torah oral, el Mishneh Torah de Maimónides, que es la compilación de las enseñanzas de todas las leyes judías, realizada por Maimónides en la Edad Media. Y las enseñanzas hasídicas, cuando hablamos de hasídicos, hablamos del hasidismo. Quizás muchos hoy en día lo relacionan con el movimiento Breslev, que se ha hecho muy popular en las redes sociales, o con Chabad, ¿no es cierto? Son hasídicos, son observantes, en donde le ponen pasión a la observancia, emoción, alegría, hace mucho énfasis en la alegría y en una vida piadosa, más allá de la letra de la ley, ¿no? Bueno, justamente para iluminar, esto lo utilizan para iluminar al público, todas estas fuentes, en general sobre el camino de crecimiento espiritual y personal y también comunitario, ¿no? Para una comunidad o un grupo no ágida, un grupo de personas que quieren observar los preceptos y vivir una vida espiritual conforme a la Torá. Este es el conocimiento basado en la fe auténtica, en la emuná, en hebreo emuná, que ha estado destinado a todas las personas desde los primeros tiempos, como dijimos, desde el tiempo ya de Adán, de Noaj, de Noé, hasta el día de hoy. O sea que es más antiguo que el judaísmo aún. Este camino espiritual es el primero. Hay dos caminos, el camino de las naciones no ágida y el camino de los hijos de Israel, que es el pacto que Dios hizo con los 613 preceptos en el monte Sinai, con una nación especial, que es Israel, para ser faro, para ser luz de las naciones, una nación sacerdotal, ¿no? Para guiar a las naciones en el verdadero monoteísmo. La emuná, la fe, vamos a aclarar que no es creencia, no sé, no es creer, creer por creer o creer cualquier cosa, eh, se traduce comúnmente como fe, pero su significado es mucho más profundo y abarca la convicción firme en Dios y su enseñanza. Emuná viene de emet, que es verdad, tiene que ver con la verdad, es anclarse a la verdad, ¿no? Es tener una convicción certera, una seguridad absoluta, totalmente convencido en de las verdades que Dios nos da en su Torá, en la existencia de Dios en el mismo Creador. Entonces abarca esta convicción firme en el Creador y sus enseñanzas que están en la Torá. Incluso en momentos de incertidumbre o dificultad. No se limita a una simple creencia, como dijimos, sino que implica una conexión profunda y una fidelidad, inclusive habla de fidelidad a la verdad revelada. Una persona de emuná es una persona fiel a Dios, es una persona que está convencida profundamente de las verdades de la Torá y las hace parte de su vida y vive en consonancia con estas verdades. Parte del razonamiento, esta emuná, esta fe auténtica, parte del razonamiento, que es contrario a lo que generalmente uno está acostumbrado a ver en las religiones, donde la fe es una fe ciega, que hay que creer y no razonar y no preguntar y no cuestionar. Acá todo lo contrario, acá se hace cuestionando, se construye esta fe cuestionando, investigando, y parte de la racionalidad parte de con la comprobación de la existencia de Dios y de todo lo demás, hasta llegar a niveles, obviamente, donde ya trascienden el plano físico, donde ya trascienden la razón, donde van ya a cuestiones que no están a la vista y que se aceptan en ese momento en base a lo que se construyó antes, que tiene que ver con la razón. Entonces, si hemos razonado y hemos entendido que hay un Dios que dio una Torá, bueno, confío en la Torá y todas aquellas cosas que ya las comprobé racionalmente, me da un fundamento, una base para poder ir agregando aquello que aún no se puede demostrar, porque son cuestiones muy elevadas y espirituales, muchas de ellas, y que obviamente requiere de la aceptación de uno con confianza en el Creador y en su Torá. El libro presenta los principios fundamentales
del monoteísmo, ¿no? De Maimónides generalmente. Ustedes seguramente han escuchado de los 13 principios de la fe judía o los 13 principios del monoteísmo por Maimónides. Y que justamente Maimónides es aceptado, sus 13 principios en general, reconocido y aceptado por todo el judaísmo, o sea, que es lo más aceptado en cuanto a que él en 13 puntos, en 13 principios, resume los principios de la fe judía, del monoteísmo en sí, porque nosotros como noágidas, en realidad tenemos la misma doctrina, digámoslo así, que el judaísmo. Solamente nos diferenciamos en lo que tiene que ver con los preceptos que tenemos que guardar, que son en nuestro caso 7, con muchos derivados, con muchísimos derivados que son como, digamos, detalles de esos 7 preceptos, que son puntos muy importantes a considerar a la hora de observarlos. Entonces, tenemos acá que está escrito para ser un recurso muy valioso, como un apoyo ideal en el estudio para el creciente número de personas en el mundo que se interesan por la Torá, que aceptan y que siguen los 7 preceptos universales que fueron dados por Dios para los gentiles de todas las naciones y de todas las culturas. Acá hay diversidad, pero estamos todos unidos en la misma verdad. Hay diversidad de naciones, diversidad de culturas, pero con una sola ley, una misma ley universal. Obviamente también es importante destacar, como decíamos que el libro presenta no solo principios del monoteísmo, también habla de los rasgos de carácter, ¿no? Que tenemos que mejorar, que es muy importante porque el rasgo de carácter determina nuestra conducta. Entonces, las actitudes, las acciones, abarca todo lo que tiene que ver con las buenas acciones, las buenas actitudes, los objetivos en la vida, que revelarán a la persona como que fue creada realmente a la imagen de Dios, ¿no? Justamente rescata esta esencia del ser humano, hecho a imagen de Dios, cada ser humano con su propia identidad y su propia esencia, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que el libro trata, ¿no? En detalle, el libro, Las 7 puertas, ¿cuáles son las 7 puertas? Ahí está justamente la pregunta que seguramente surgirá la primera pregunta, es decir, ¿y cuáles son las 7 puertas del conocimiento para los que no somos judíos? Bueno, en primer lugar, la primera puerta es la puerta del mismo conocimiento de Dios, que habla de la existencia de Dios, habla de la unidad de Dios, ¿no es cierto? Cómo acercarse a Dios a nivel personal, explicaciones de la Torá sobre la existencia de Dios, que Dios no tiene cuerpo, o sea que en definitiva hace, digamos, referencia a este libro, en todo el libro, del principio al fin, a estos 13 principios del monoteísmo de Maimónides. Obviamente con temas que tienen relación con cada uno de estos principios. La unidad de Dios y sus poderes, porque hay muchos poderes, pero todos estos poderes pertenecen a uno solo y a un único Dios. También la creencia errónea que hay dioses independientes o más de un dios o un dios en 3 o 4, no sé cuántas personas. Esto lo vamos a ver también. La providencia divina, la confianza en Dios y también inculcar este reconocimiento de Dios en el corazón y en las propias acciones de cada uno, ¿no? La segunda puerta tiene que ver con la puerta de la profecía divina. Y aquí obviamente viene lo que es la Torá, que es la más grande profecía, ¿no? Y acá hablamos de Moshe, hablamos de los diversos niveles de profecía, de Moshe o Moisés, ¿no? La profecía que él recibió, la Torá. Aquí hablamos de la centralidad de la profecía en los fundamentos estos de la fe, el concepto del libre albedrío, algo tan importante, la eternidad de la Torá, que la Torá no caduca, no se puede, no deja de ser, no deja de existir, siempre va a estar vigente. Pasamos ahora a la tercera puerta, en la puerta del servicio a Dios. Hablamos de la esencia del servicio a Dios, cuál es la esencia de ese servicio. Reflexionamos acerca de los 7 mandamientos, los 7 preceptos no ágidas. Vamos a hacer una reflexión general, muy básica, porque este libro no es para estudiar los preceptos todavía digo, porque posiblemente en el futuro podemos hacer algo así. Hoy ustedes pueden estudiar
por ejemplo, con el rabino Ariel Grossman está teniendo todas las semanas clases virtuales sobre leyes no ágidas, sobre el libro El Código Divino. Y ustedes pueden ver en su canal también las clases ya subidas, ya hechas, que son más de 100. Y obviamente todas las semanas él va agregando contenido, va dando clases nuevas acerca del código no ágida. Obviamente vamos a reflexionar sobre los 7 preceptos universales, vamos a sacar lecciones del Tanaj o de la Biblia hebrea acerca de justamente de nuestros propios mandamientos. Y obviamente el valor de la acción, de la intención y la felicidad de servir a Dios. Esto es lo que tiene que ver con la tercera puerta. La cuarta puerta, hablamos, ya estamos en la 4, es la puerta de la plegaria, del rezo, de la oración correcta a Dios, al único Dios. Entonces ahí vemos el servicio de la oración y cómo orar y orar con palabras y con la intención adecuada, todo lo que tiene que ver con la plegaria. La quinta puerta tiene que ver con los rasgos personales del carácter que Dios desea. O sea, cómo ajustar nosotros nuestros rasgos y llevarlos a un punto intermedio de equilibrio. ¿Sí? Todos los rasgos de carácter. Y justamente es ajustar los rasgos de carácter a lo correcto. Entonces, comportarse como una persona sabia, como una persona piadosa, diferencia entre sabio y piadoso. También ayudar en la sanidad del alma, de los rasgos de carácter que no son correctos, que no son sanos, protegerse de la transgresión, más allá de la medida de la ley, o sea, ser piadosos, poner cercos para cumplir los preceptos, acerca de la modestia para el hombre y la mujer, acerca de cómo reprender a otra persona, cómo llamar la atención a otro, la influencia que recibimos del entorno, también amar y respetar al prójimo, el cuidado que una persona sabia y justa debe tener cuando habla, o sea, el cuidado del habla. También respetar a quienes sufren desgracias, tener cuidado de cómo tratar con las personas que sufren, honrar a los padres, honrar al cónyuge, esto tiene que ver con el matrimonio, la educación de los hijos, y la acá y los actos de bondad, esto todo en la quinta puerta. En la sexta puerta, ya estamos en la 6, vamos a hablar de la puerta de las pruebas por parte de Dios. O sea que Dios nos prueba, prueba al ser humano, y vamos a ver por qué Dios prueba al hombre. Vamos a ver tribulaciones y problemas que le vienen a una persona o una sociedad y por qué o con qué finalidad. La relación con el sufrimiento de otros, que otros se causan, que otros nos causan. Hablamos de los sufrimientos que otros nos pueden causar eh, o que se causan a sí mismos. Y también con el sufrimiento que experimentan los demás. La prueba también de la depresión, la tristeza. También vamos a ver eso. Y finalmente, la puerta número 7 tiene que ver con la puerta de la Teshuvah, que es el retorno a Dios en arrepentimiento. Vamos a ver qué es en qué consiste la Teshuvah, cómo alcanzar una Teshuvah completa, un retorno a Dios completo y verdadero, cómo Dios recompensa y castiga o sanciona a las personas, el mundo futuro y quién va a merecer recompensa en ese mundo futuro llamado el Olam Abba, nuevamente libre albedrío, cómo muchas veces Dios hace que se endurezca una persona, también como en el caso de Paró, de Faraón, con respecto al tema libre albedrío, la recompensa de Dios para una persona que fallece, para el alma difunta, la recompensa de una persona en el mundo venidero, o sea, la vida después de la muerte, veríamos toda esa parte, y finalmente la era mesiánica y la resurrección de los muertos. Eso sería, son todos los temas, como ustedes ven, es muy amplio, y vamos a ir de a poco, vamos a ir lentamente, vamos a ir explicando para que no haya dudas. La idea es tener clases muy claras, muy digamos, desde cero para todos, que si ustedes toman la primera clase hasta la última, van a ver cómo van a poder aprender desde el primer momento hasta el último en orden, ¿no? En un orden sistemático, correcto, adecuado para la persona, ¿no? Ir sumando
conocimiento a conocimiento. Y no podemos empezar de un tema a último si no vimos lo primero. Y justamente quería aclararles que cuando habla de las 7 puertas, que es un número para nosotros fundamental, porque nos relacionamos con los 7 preceptos, ¿no? Universales. El número 7 es muy importante, como ustedes ven, especial en la Biblia. Entonces, el séptimo día, el Shabbat para el judío, séptimo día no ágida, ¿no? También un día especial para conectarnos con el Creador. Y obviamente vamos a ir desglosando todo esto, pero quería aclararles que hablamos de 7 puertas. Y estas 7 puertas no son 7 puertas como puestas una a la par de la otra, que uno elige la que quiere, sino que hablamos de que es una puerta a continuación de la otra, como en un pasillo en donde primero se tiene que pasar obligatoriamente por la puerta uno, para después pasar por la puerta 2 y así llegar a la puerta 7. Hay un orden, hay una secuencia que hay que respetar y no podemos llegar a hablar del mundo venidero si no sabemos todavía sobre la existencia de Dios. O sea, tenemos que ir construyendo nuestro conocimiento a partir de las bases, ¿sí? Entonces vamos a hablar mucho, va a ser extensa las clases, o sea, el tiempo que va a durar estas clases son extensas. Las clases de decir van a durar una horita, una hora por clase, pero sí. Y si hay alguna vez nosotros no podemos tener clase, lo vamos a avisar con tiempo, es decir, no va a haber clase este domingo, pero lo seguimos el otro. La idea es tener un espacio, un aula abierta, es tener un espacio para el no ágida, para que puedan siempre tener un momento, una enseñanza. Si no la pudieron tener ese día, van a tener la grabación en los canales de YouTube de la Comunidad No Ágida de México y también en mi propio canal de Profe Revuel, para que ustedes puedan ponerse al día, ¿sí? Tomar nota, ponerse al día y también, si hay dudas, poder dejar las preguntas. Esa es la idea. Y es un servicio que queremos hacer abierto a todo el mundo. ¿Sí? Para que todos tengan acceso, para que no digan, bueno, yo no puedo porque no tengo dinero, porque no tengo el tiempo, porque, no sé, por muchas razones, y la idea es proporcionar ese espacio, ¿no? Para que ustedes tengan ese espacio para estudiar, que es tan importante y necesario. Entonces, bueno, retornando a lo que es lo de hoy, vamos a hablar un poco acerca del tema de hoy lo más rápido posible. Justamente he tomado una pequeña parte porque sabía que esto nos iba a llevar a la introducción bastante, pero hoy vamos a hablar de un tema que lo trata el prefacio del libro. Como ustedes verán, un libro muy extenso, se puede hablar mucho tiempo de este libro o en base a este libro, así que hoy vamos a hablar un poco del prefacio, hay conceptos interesantísimos. Y dice el Tratado de Sotá 10b, y en el Midrash, en Génesis Rabá, capítulo 54, dice, los sabios explicaron el versículo de Génesis o Bereshit 21:33 de la siguiente manera. Dice que Abraham plantó un Eshel en Beersheba y allí proclamó el nombre del Eterno, Dios del universo. Y cuando dice que Abraham plantó un Eshel en Beersheba, o en Beersheba, ¿qué se entiende por Eshel o Eshel? Raish Lakish justamente digamos, comenta, esto enseña que hizo un huerto y plantó muchos tipos de árboles frutales para beneficiar a los viajeros. Por otro lado, el rabino Nehemiah dijo que Abraham construyó una posada para los viajeros, para alojamiento, comida y bebida. Y allí en ese lugar, en esa posada, él proclamó el nombre del eterno Dios del universo. Reish Lakish dijo, no lo leas como que proclamó, sino más bien léelo o entiéndelo como que hizo llamar a los demás, o que los demás llamaran. Hizo a los demás llamar a Dios, comunicarse con Dios, nombrarlo, llamarlo, rezarle. Esto enseña que, digamos, Abraham, el primer patriarca, obviamente, del pueblo judío, proclamó el nombre del santo bendito sea para que él sea llamado por boca de cada viajero que llegaba a su posada. ¿Cómo era esto? Bueno, después de que los viajeros comieron y bebieron, se ponían de pie para bendecir a Abraham y él les decía, bueno, para agradecerle a Abraham, y él les decía, ¿fue entonces de mi comida que ustedes comieron? En realidad ustedes han comido de la comida del Dios del universo. Entonces, más bien ustedes deberían agradecer
deberían alabar, deberían bendecir al que habló e hizo que el universo llegara a existir y que mantiene en existencia todo lo que existe, que pone el pan en nuestra mesa, que nos da salud y todo lo que tenemos que tener para poder existir y vivir. Y obviamente hay otros comentarios que dicen que hasta sonaría un poco como a chantaje, que Abraham les decía a las personas, ustedes cuando querían pagarle, decía, ¿cuánto le debo a usted? ¿Cuánto le debo por este alimento? Entonces él le decía, este alimento en el desierto, el agua, el alimento en el desierto tiene un costo imposible de pagar. Entonces, este alimento y todo esto a ustedes les saldría tanta cantidad de dinero, de oro, lo que sea, cosa que es imposible de pagar. Entonces le decía, o me pagan eso, que es lo que vale la comida, o simplemente agradecen a Dios del universo. Y obviamente que la gente elegía bendecir al Dios del universo. Y mientras tanto él le daba el mensaje y la enseñanza que acabamos de mencionar, de que todo viene del Dios del universo y que a él hay que agradecerle. Y Abraham, obviamente, si bien es el patriarca del pueblo judío, él no era judío, ¿no es cierto? Porque todavía el judaísmo no había existido. Él fue elegido como noágida porque estaba aún bajo el pacto de los siete leyes universales. Y obviamente él se nos dice en la Torá oral que estudió en la academia de Shem y Eber, que era el Shem, el hijo de Noah, y Eber, el nieto de Noah, que tenían una academia en ese tiempo que le enseñaban el monoteísmo a la gente que estaba interesada, y allí enseñaban leyes y todo relacionado al monoteísmo de la Torá inicial para todas las personas. Y obviamente, justamente, Abraham estudió con ellos y Abraham sabía y conocía acerca del Dios del universo, y él era un noágira ejemplar, ¿no? Que fue más allá de la letra de la ley de los siete mandamientos, que hizo, digamos, bondad, que supo hacer bondad y que fue más allá de la letra de la ley. Por eso se lo reconoce a él como nuestro ejemplo. En cierta manera es nuestro padre espiritual, porque de él tomamos el ejemplo de un ágil ejemplar al que todos queremos parecernos, ¿sí? Más allá que agradecemos a Dios por Noah, nuestro padre, y por el pacto que hizo con él, y lo honramos, y honramos su bendita memoria, también honramos la bendita memoria de Abraham y reconocemos su legado como monoteísta. Él fue la primera persona en su generación que reconoció al único Dios, que descubrió por su razonamiento al único Dios, el Dios del universo, siendo idólatra, siendo de familia idólatra. En aquel tiempo no había nadie que practicaba en su lugar donde él estaba el monoteísmo. Lo descubrió por razonamiento. Por eso toda persona debiera preguntarse y buscar y razonar para llegar a la conclusión, esta conclusión de que hay un solo y único Dios y poder, ¿no es cierto?, aquí, que a todos nos gobierna, ¿no? Y justamente él, justamente, él descubrió, y no solamente eso, sino que también difundió el monoteísmo. Y lo hacía de manera práctica, con acciones de bondad también. Y a la gente que le hacía la bondad, lo llevaba a reconocer al Dios único, ¿no? Que todo lo que él le había puesto en sus manos para poder compartirlo era de Dios. Y que debían agradecer en definitiva a ese Dios único que Él nos da todas las cosas. Entonces, él instaba a las personas a reconocer al único Dios, a llamarlo por su nombre, a invocarlo, y obviamente, como el huerto, dice este libro, como esta posada de Abraham, que Abraham estableció en Beersheba, este libro, este estudio que vamos a hacer, este libro, establece un camino espiritual y moral para todos los no judíos, para los gentiles justos, que desean volverse justos realmente ante los ojos de Dios y tener un acercamiento o relación personal con Dios, nuestro Creador, de manera correcta, segura, en base a la verdad que es la Torah. Entonces, la capacidad de lograr estos objetivos requiere acceso al conocimiento de los rasgos de carácter también, de las actitudes que vamos a tener en nuestra vida, que debemos cultivar para avanzar en este camino. Y al entrar por estas siete puertas que se explican en este libro, es posible que una persona descubra y cultive esa imagen de Dios que ya trae consigo, ¿no? Va a descubrir que dentro
hay un alma pura, que siempre es pura, que nada la contamina. Aún las acciones que son, que uno a veces puede hacerlas o dejarlas de hacer o corregirlas, así como hace algo lo puede dejar de hacer y así como nos equivocamos y nos fuimos por otro camino podemos corregirlo. Eso que está dentro permanece inalterable. Es el alma, es la imagen de Dios en nosotros y hay que descubrirla para luego, digamos, que esta imagen también se manifieste en nuestra vida, en nuestra persona que se revela a los demás, digamos, la parte práctica, digamos, en las acciones, en las palabras de nuestra vida. En respuesta a los esfuerzos sinceros de uno en esta dirección, será ayudado y bendecido por el Creador para convertirse también en un servidor de Dios, ¿no? Que cada persona anhela realmente conectarse con el Dios del universo y esa persona lo va a lograr estudiando, esforzándose y también va a convertirse en un servidor de Dios en este mundo. La misión que tenemos todos los no judíos, no ágidas, es mejorar el mundo, hacer de nuestro lugar en este mundo un mundo cada vez mejor, mejorar el mundo en todos los sentidos. Dado que cada vez más gentiles están buscando verdad espiritual y comprensión y cercanía personal a Dios, bendito sea, es de vital importancia que este conocimiento sea ampliamente difundido en el mundo. Y por eso, Baruch Hashem, hoy estamos haciendo esta serie de clases para que sean difundidas en todo el mundo. Baruch Hashem. Como lo demuestran los diversos enfoques novedosos de la espiritualidad que han surgido en nuestra era moderna de Internet, es inevitable que una persona que por ahí va buscando y va viendo a ver qué es lo que hay en Internet pueda errar el blanco. Es más, lo más seguro, porque hay tantas propuestas, o incluso ser engañado por algo, algo pseudo judío o algo por el estilo. Hay mucho de eso. Si no evalúa la información que encuentra a la luz del marco de Dios para el comportamiento piadoso para un no judío, para un gentil. Entonces, tenemos que ir a lo seguro, al pueblo judío, a los sabios de Israel, a los rabinos reconocidos, a personas que se han dedicado a estudiar y a profundizar en el tema. Obviamente estamos en manos seguras, estamos en manos de una palabra, una eminencia en lo que es digamos, enseñanza para no ágidas, que es el rabino Moshe Weiner y el rabino Mijael Schulman. Ese marco son los 7 mandamientos, como dijimos, para los hijos de Noah, y obviamente no vamos a explicar en este estudio todavía, al menos en esta instancia, los 7 preceptos, sino que vamos a ir a todo lo anterior que deberíamos tener en cuenta antes de asumir el yugo, digámoslo así, de los 7 preceptos y de conocer sus detalles para poder aplicarlos a rajatabla en nuestra vida. Este libro más bien pretende resaltar muchos de los principios morales universales de las enseñanzas de la Torá. Con este conocimiento una persona puede encontrar la manera adecuada de conectarse y revelar la imagen divina que está dentro de sí misma y a su vez ayudar a otros. ¿Mm? No solamente pensar en uno, como muchas veces la religión por ahí o sea, piensa en ti, en tu salvación personal y cosas personales. Acá hablamos de no solamente nosotros, sino también tratar de que las demás personas también despierten esta conciencia de lo que son, de lo que ya son en esencia, de lo que ya son, no que tienen que convertirse a otra cosa, no, tienen que volver a ser quienes son en esencia, hijos de Dios también, en cierta manera, imagen de Dios, eh, digámoslo así, son imagen de Dios y almas puras, ¿sí? Que necesitan descubrirse y revelarse. El presente trabajo fue inspirado por el libro Sefer Amadá, el libro del conocimiento de Maimónides, que lo pueden ustedes comprar, adquirir y tener en su biblioteca. El libro del conocimiento de Maimónides, Sefer Amadá, que hablan de los principios también del monoteísmo y de todas las cosas que tienen que ver con cuestiones fundamentales del conocimiento monoteísta. Eh, Obviamente es el primero el Sefer Amadá de 14 volúmenes de la obra de Mishneh Torah de Maimónides, que es la codificación de toda la ley judía, de toda la Torah oral, ¿no? De la ley de la Torah oral. En ella Maimónides explica el camino de la Torah al conocimiento verdadero y apropiado basado en la fe. Los puntos esenciales
de este libro que vamos a estar tomando como referencia, y de hecho gran parte de este texto han sido tomados de las palabras de Maimónides en el Sefer Hamadá. Más allá de eso, hemos agregado también, dice el autor, información de fondo y explicaciones para producir, dice, una obra destinada específicamente a aquellos gentiles que son o quieren llegar a ser justos ante los ojos de Dios. ¿Sí? El lector debe también, o el estudiante debe ser consciente que ni siquiera hemos intentado incluir cada perspectiva correcta y justa, rasgo de carácter y camino en la vida para los gentiles. Sin embargo, de manera general, esta obra presenta las opiniones y comportamientos adecuados para una persona justa de cualquier nación y de cualquier cultura. Así que seguramente en esta sala, como también obviamente por YouTube, va a haber personas de todas las naciones que van a estar mirando estas clases. Y estas clases son para todas las naciones, para todas las culturas, hablamos un mismo lenguaje para todos, que nos incluye, que nos une, y es el lenguaje de las siete leyes universales, del monoteísmo de la Torá para todos los no judíos, y que obviamente venimos a difundir y enseñar y explicar. Eh, la próxima clase, con esto termino, la próxima clase les anuncio el tema, vamos a estar hablando acerca de la imagen de Dios en el hombre. ¿A qué hace referencia esta imagen? Obviamente, y cómo uno puede ir recuperándola en la vida. Vamos a hablar del tikkun, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado esta extraña palabra, porque digo extraña para la gente que no conoce, no domina el hebreo. El tikkun es la corrección, es corrección, cuando decimos tikkun Adam, es la corrección personal que uno tiene que realizar. Y después vamos a hablar también del tikkun olam, que generalmente han escuchado por ahí en alguna página o un sitio judío, sobre todo el término tikkun olam, que es la corrección del mundo, ¿no? Vamos a lograr la corrección del mundo entre todos, judíos y no ágidas, haciendo nuestra parte, sobre todo en la corrección personal, ¿sí? Desde la corrección personal. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de la imagen del hombre, de Dios en el hombre, y del tikkun, el tikkun personal y el tikkun olam. Vamos a hablar mucho sobre ese tema, vamos a explicar esos términos tan importantes, esos conceptos, así que los espero en la clase que viene. Ahora sí, los escucho a ustedes, preguntas. Jessica, adelante. Muchísimas gracias, profesor, por esta hermosa clase, por esta hermosa introducción al libro que realmente nos deja con ganas de escucharlo cada semana.